Ok, entonces fíjese, hemos echado todo ese tema de lo que es el cuento del tendido de la línea, de la importancia. Ahora vamos a hablar de los tipos de línea. Fíjense, los diagramas unifilares, esto que está aquí arriba es un diagrama unifilar. Ese diagrama unifilar tiene una representación y su representación viene por una simbología y esa simbología está en una norma referida a sistemas eléctricos de potencia. Por eso nosotros vemos allí que estos circulitos que están acá representan generadores y estas son la conexión que tiene a tierra, que es estrella y está a través de una resistencia. Y vamos a tener estas líneas que está acá, donde vamos a tener transformadores, y fíjense las conexiones que tienen los transformadores. Esas son simbologías y está la carga. Puede ser que en la misma barra de generación tengamos o no tengamos una carga. Entonces todo eso obedece a una simbología. Entonces más obedece simbología las líneas. ¿Por qué? Porque nosotros para estudiar sistemas eléctricos de potencia tenemos que hacer representaciones de todos los elementos que constituyen ese sistema y cada uno de ellos tiene una representación, ya sea en régimen permanente, se llama sistema de secuencia positiva, negativa y cero. Y esa normalmente cuando hacemos flujo de carga, para poder saber el comportamiento del sistema eléctrico, tenemos que hacer una representación de cada uno de los elementos en este caso régimen permanente es consecuencia positiva. Y entonces, como el caso, como tenemos que ver también que estudios de cortocircuito y etcétera, tenemos que hacer representaciones de ese sistema. ¿Ok? Entonces nosotros en esta asignatura, aunque lo nombramos, lo que es un sistema eléctrico de potencia y que tiene representaciones y lo que es la impedancia de secuencia positiva, negativa y cero, nosotros siempre vamos a trabajar con régimen permanente porque nosotros vamos a determinar, solamente son los parámetros, ¿ok? Que ustedes más adelante van a ver en sus asignaturas, llámese sistema eléctrico, sistema de potencia 1, 2, por allá protecciones, ¿ok? Y en subestaciones. Entonces fíjense que acá los elementos que son los generadores tienen una representación, ¿ok? Están con una reactancia y una resistencia y aquí están nuestros señores en paralelo. Y luego que llego a la barra que tengo acá, tengo una representación y esto que tengo acá, que es de quién? Del transformador, porque es mi primer elemento. Ustedes también en la materia de la asignatura Máquinas Eléctricas 1 les dieron cuál era el circuito que representaba a un transformador. Entonces nuestro problema sería saber cómo se representa una línea de transmisión, ¿ok? ¿Qué es esto que está aquí? Esto es el modelo de este pedazo que yo tengo aquí, que es la línea de transmisión. Y aquí, ahorita, yo porque lo sé, este es un modelo pi, pero a partir de ahorita vamos a ver los tipos de línea y cómo se representan ellas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, señores? Dice que nuestro problema en técnica de transporte de energía es saber cómo representamos esta señorita que está aquí, que es la línea de transmisión o la línea de distribución también. Entonces, los tipos de líneas. Nosotros podemos clasificar las líneas según la categoría y tenemos líneas de tercera, de segunda, de primera y categoría especial. ¿Cómo la clasificamos? De acuerdo a la tensión nominal. Ejemplo, la tensión nominal de una línea de tercera categoría va entre 1000 y 30.000 voltios, ¿ok? Y se dice que las que hicieron esa clasificación que es para distribución y para generación. La línea de segunda categoría que está entre 30.000 y 66.000, ya ellos andan hablando que es de transporte, y la línea de primera categoría de 60.000, pero estoy hablando de 66.000 voltios a 220.000 voltios, que serían 220 kilovoltios. Y ahí entonces están hablando que ya empezamos a hablar de transportes a grandes distancias, sobre todo porque estamos pasando hasta llegar hasta los 220 kilovoltios. Y líneas que se llaman de categoría especial porque vamos más allá de 220 kilovoltios, que son para transportar a grandes distancias. Ok, entonces, tenemos entonces tipos de líneas según la longitud. Según la longitud, que es la representación que tenemos en el diagrama unifilar, tenemos las líneas cortas. Las líneas cortas se representan para voltajes que son menores a 44 kilovoltios y cuya longitud es de 80 kilómetros. Una línea de distribución se puede representar como una línea corta. Y esa línea corta, fíjense que su circuito equivalente se resuelve solamente con un circuito que tiene una resistencia y esa reactancia inductiva y la impedancia. Y no tomamos en cuenta el efecto capacitivo, porque es una línea corta, ¿ok? Y entonces vamos a ver
hay que prestar atención en esto. Fíjense que nosotros estamos viendo voltaje emisor y voltaje receptor. Y esto que está acá, se supone que aquí, ¿quién va, señores? Cuando hablo de receptor, carga, ¿verdad? Y el voltaje emisor, por aquí, estamos hablando de que viene el flujo o la fuente. Y aquí hablamos de L, que es longitud. Los parámetros de las líneas, cuando ustedes están haciendo una representación en un software cualquiera para estudiar sistemas eléctricos, los vienen en ohmios por kilómetro, siempre es por kilómetros. Tenemos que tener presente la longitud, porque nosotros tenemos, las bases de datos tienen un estándar. Tú dices, el calibre del conductor es fulanito de tal, 500 MSM, 10, etcétera, pero tienen que ir en ohmios por kilómetro, porque tenemos que multiplicar por esos kilómetros y las representaciones se hacen en por unidad, ¿ok? Entonces, las líneas medianas que van a ir de 80 kilómetros hasta 240 kilómetros, fíjense que ya estamos hablando de distancia, no estamos hablando de tensiones. Entonces, vamos a tener dos circuitos, un circuito equivalente que llamamos T o un circuito equivalente que llamamos pi. Ese circuito equivalente que llamamos T, fíjense, lo que tiene es que en el centro vamos a tener una admitancia en derivación que va a estar concentrada en la primera mitad de la línea. Entonces, todo lo que está para acá, esta impedancia es a la mitad y esta impedancia es a la mitad. Y también vamos a tener ese voltaje que es el emisor y este que sería el receptor. Y obviamente, como les dije, teniendo presente la longitud de la línea. Tenemos también el circuito equivalente pi nominal. Tenemos a los extremos, que ahora tenemos la concentración de las admitancias a la mitad en los extremos. Pero hemos mantenido esa resistencia y esa reactancia allí en la línea. Entonces, normalmente se utiliza más la línea pi. ¿Por qué se utiliza más? Porque la línea T crea un nodo ficticio y entonces nosotros, ahorita ese sistema eléctrico que vimos al principio de la clase es chiquitico, ahorita le voy a mostrar uno, pero cuando nosotros hacemos una representación de un sistema eléctrico, como el caso de Venezuela, eso es un monstruo, porque estamos hablando en 765 de 2118 kilómetros, ¿cierto? Y tenemos que ir por tramos, viendo cuál es la representación que tiene la línea tal, e irlo colocando y seleccionando. Entonces, cuando empieza a compilar el software, él se empieza a quedar, porque tenemos que estar viendo esos parámetros que vamos a ver, esas variables de tensión que van a estar variando y de potencia. O sea, tanto activa como reactiva. Entonces, como encontramos una serie de elementos, entonces se torna pesado. Entonces, la representación, realmente a nosotros lo que nos interesa es voltaje emisor y voltaje receptor. Nosotros cuando estamos viendo una corrida de flujo y carga, lo que vemos es cuál es la tensión en la barra, cuánto es lo que está enviando y en la otra, qué es lo que está recibiendo, para ver lo de la caída de tensión. ¿Ok? Y por eso es que utilizamos el circuito pi. Ahora bien, vamos a hablar de otro tipo de las otras líneas que serían las líneas largas. Esas líneas largas son longitudes mayores a 240 kilómetros. ¿Ok? Entonces allí nosotros tenemos que tener presente que como son mayores a 240 kilómetros, una longitud bastante significativa. Entonces se necesita un cálculo más riguroso y ahí sí está presente el efecto de la capacitancia. Entonces tenemos que estar, a veces nosotros podemos despreciar este efecto cuando la longitud no es tan grande, pero ya cuando estamos hablando de 240 kilómetros sí tenemos que tener presente eso. Y obviamente ese circuito pi se va a ver afectado por un factor de corrección y ese factor de corrección va a depender de ese calibre, de ese conductor que nosotros estemos utilizando. Ok. Entonces, vamos a ver otro tipo de líneas, que son las líneas de acuerdo a las características eléctricas y a las características magnéticas. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos presente esas características eléctricas y magnéticas es cuando estamos ya hablando de sistemas de distribución. Entonces, fíjese, antes de comenzar a hacer esto, nosotros tenemos que tener presente cómo se comportan las cargas. Acuérdense que hay cargas que van a tener factor de potencia 1, hay cargas que van a tener potencia 0,8, ¿se acuerdan, no? Y entonces el ángulo de la corriente va a variar, ¿ok? Entonces, la primera línea que nosotros vamos a ver es la línea no inductiva con carga no inductiva, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que todo va a estar ¿a qué, señores? Miren el diagrama fasorial que está ahí. Todo está a 0 grados.
porque tenemos una línea no inductiva con carga no inductiva. Entonces, esa es la representación típica de una línea, de una red de corriente continua. Fíjate que estamos a cero y los ramales, bueno, que se dice normalmente unos ramales que van a estar entubados. Entonces, tenemos que la tensión está a cero, tanto el receptor como el emisor están a 0 grados. Entonces, la tensión resultante va a estar en fase con ello y aquí tenemos la corriente que está a 0 grados. ¿Ok? Entonces, eso se trata cuando estamos hablando de una línea no inductiva con carga no inductiva. ¿Ok? Ahora vamos a tener una línea no inductiva, pero tiene una carga inductiva. ¿Qué significa eso? Nuestro voltaje receptor lo mantenemos ya allí a 0 grados, pero ya la corriente se desfasa, ¿verdad? Como la corriente se está desfasando, entonces ese desfase lo vamos a ver aquí con respecto a 0 grados para que podemos tener la corriente resultante y podamos tener dónde es que vamos a tener ese voltaje emisor porque la corriente se ha desplazado. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra señorita que es la línea inductiva con carga no inductiva. La línea es inductiva, pero yo tengo una carga que no es inductiva y entonces vamos a tener, como la línea es no inductiva, la corriente va a estar en fase con ese voltaje y cuando estemos pasando por esa reactancia, fíjese, aquí estamos a 0 grados, a 90 grados nos vamos a desplazar y allí tenemos la representación, ¿ok? Del diagrama fasorial. ¿Y qué pasa con eso? Normalmente cuando nosotros tenemos esa representación de línea inductiva con carga inductiva es cuando estamos hablando de un factor de potencia que vale ¿cuánto, señores? Mire cómo es la corriente. 1. ¿Ok? Cuando yo pongo un diagrama unificado así, que tenemos I a 0 grados, ya nosotros tenemos que estar viendo que el factor de potencia es 1. ¿Ok? Y tenemos una línea inductiva con carga inductiva y la otra línea que sería... Estamos viendo en esa línea inductiva con carga inductiva vamos a tener dos cosas, cuando la condición de recepción es conocida y cuando la condición de envío no es conocida. Fíjense, ¿dónde podemos ver nosotros esos enfoques? Esos enfoques los vemos nosotros en distribución. Cuando nosotros tenemos un transformador, salimos en una línea en distribución y tenemos una serie de carguitas. Como esas cargas, las distancias, o sea, entre una y otra son muy pequeñitas, yo puedo concentrar las cargas. ¿Y por qué hago eso? Porque cuando estoy simulando, entonces no está engorroso con distancias tan pequeñas y esa diferencia de tensión es muy chiquita. El programa lo ve y entonces nosotros tendemos a concentrar esas cargas en una sola, ¿ok? Y entonces por eso hablamos condiciones de recepciones conocidas. O sea, yo voy a suponer que tú vas a operar a tal tensión y por esa razón me voy a concentrar. Y esa es la representación, las condiciones de punto de entrega de energía en voltaje y factor de potencia, porque ya yo sé cada uno de lo que está acá. Sin embargo, cuando yo tengo las condiciones de envío que no se conocen, que es en el extremo, vamos a tener el extremo emisor y el extremo receptor. Pero yo aquí no tengo eso, yo tengo varias cargas, pero resulta que yo no conozco las condiciones, entonces no voy a poder concentrar, voy a tener que estudiarlos a cada uno. Y eso lo vamos a ver en la última clase, cómo se analizan tanto las condiciones de envío conocidas como las condiciones de envío que se conocen, porque esto está referido a la parte de distribución. Nosotros en transmisión lo que hacemos es que vemos entre barra y barra si vamos a tener un transformador y si vamos a tener una línea y hacemos la representación respectiva, en este caso modelo pi, dependiendo del conductor que estemos viendo. Entonces, cada una de esas tensiones que estamos viendo en transmisión, específicamente vamos a ver el sistema eléctrico venezolano, que es 230, 400 y 765, ¿ok? Vamos a ver que estas tensiones de 230, 400 y 765, algunos por ahí, algunos libros le dicen que eso es ultra alta tensión, ¿ok? Y entonces, en el caso de 115, que yo decía que Venezuela tenemos transmisión, pero hoy en día a nivel internacional se considera que es distribución. Ya vimos que 765 aproximadamente 2126, dicen acá, pero en kilómetros tomando en cuenta esa ida y esa vuelta que hay por ahí, ¿no? Y 400 y 230. Ahora bien, ¿por qué nosotros queremos hacer eso? Voy a adelantarme. Porque fíjense que nosotros tenemos que por nivel de tensión, vean la plaquita, yo puedo transmitir potencia. Por eso, lo que yo les decía anteriormente, la importancia
de las líneas de transmisión, fíjense que en una línea de 69, ¿cuánto podemos transmitir? 12 MVA. Fíjense que 115, ¿se acuerdan de la lámina que les decía que para poder 2000 megavatios a 400 kilómetros necesitaba cuánto? 45 líneas de 115, era por eso, porque 35 MVA es lo que puedo yo con una sola línea de 115. Y miren lo que yo puedo transmitir con 800, 2460, por eso, ¿ok? Por eso es que utilizo esas líneas, ¿ok? Entonces, en el sistema eléctrico venezolano, nosotros generalmente las líneas se consideran como cortas, pero siendo los tramos más largos, que son Malena-San Jerónimo, que son aproximadamente 226 kilómetros, no sé si recuerdan que la línea larga era mayor de 220 kilómetros, ¿se acuerdan? Entonces, Yaracuy y El Tablazo, que son aproximadamente 320, y Yaracuy y Las Morochas 2, que son 259 kilómetros, ¿ok? Entonces, allí es que vamos a tener la representación, ¿se acuerdan que les decía que teníamos que multiplicar por un factor de corrección? Cuando hablábamos de las líneas, los tipos de líneas, que las líneas medias, 80 y 240 kilómetros. Y estas líneas, que vamos a llamar líneas largas, que eran mayores a 240 kilómetros y necesitan un factor, utilizando el circuito pi, un factor de corrección. Por eso les decía, entonces, si en nuestro sistema eléctrico tenemos que las líneas que vamos a considerar como largas son esas tres que se indican allí. Ok, ahorita les voy a presentar entonces el sistema eléctrico para que vean. Nosotros ahora estamos en capacidad de saber identificar en un diagrama unifilar quiénes son las líneas cortas, quiénes son las líneas medianas y quiénes son las líneas largas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces fíjense, aquí tenemos la representación del sistema eléctrico del estado Nueva Esparta. Esto es un diagrama unifilar y vamos a ver desde la subestación Luisa Cáceres, donde se encuentra la planta de generación. Entonces ven que esto que está acá son los generadores. Entonces fíjense que lo hemos representado con cada uno de los elementos. Aquí está la subestación Chacopata, que se encuentra en tierra firme, luego viene el cable submarino, y entonces aquí tenemos la subestación Luisa Cáceres, de una subestación de doble barra, que llamamos una barra de transferencia en 115 kilovoltios. Y por aquí están otra vez, esta es la parte correspondiente a generación, tenemos una sola barra y hay un seccionamiento, ¿ok? Entonces, para acá abajo nos vamos a encontrar todo el sistema que parte de la subestación Luisa Cáceres. Este color es 115 kilovoltios, entonces por aquí vamos bajando y distribuye todo lo que es a todo el estado Nueva Esparta. Aquí también está representada la isla de Coche, que tiene también sus planticas de generación. Fíjense que cuando hacemos un diagrama unifilar, como les dije al principio, tenemos que colocar los niveles de tensión, la representación respectiva de estos transformadores son automáticos bajo carga, y estos son los diagramas, la parte correspondiente a los servicios auxiliares de la subestación. Esta es una subestación, ¿ok? Tiene su representación, esta es la barra principal, aquí están los transformadores, acá esta es una barra que tiene una barra principal que tiene un seccionamiento. ¿Y qué significa eso? Que esta puede operar con este interruptor cerrado o el interruptor abierto. Y luego tenemos un sistema de doble barra con transferencia, aquí tenemos la barra principal y la otra barra para que haga el cambio en el caso que tengamos que sacar de servicio uno de los interruptores. Y luego entonces salimos a otra subestación, ¿ok? Y entonces en esta subestación se encuentra un grupo de generación distribuida que le inyecta energía a esta subestación, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta, señores? Bueno, si no hay preguntas, entonces hemos terminado la unidad 1 de la asignatura por este día.